Podcast de filosofía. Un encuentro de realidades. En el Discord de Cervantes. Con la doctora @Ivy Manifred. Bienvenidos al nuevo podcast de filosofía. Aquí está con ustedes lo que no puede faltar en tu evento. DJ Rubén Viloria. Eso no lo activé yo, Lorena. Eso no lo activé yo. Lo juro. ¿Le pusiste stop? Ajá, Lorena le puso stop. Ok, aquí estoy nuevamente en el podcast de filosofía. No sé cómo va a quedar esa grabación. Lorena, ¿cómo hacemos? ¿Será que tenemos que empezar otra vez? Porque esa grabación va a quedar mala. Pasará lo mismo. Bueno, vamos a continuar así. Vamos a continuar así porque el bot no nos quiere hoy. Y como lo que importa es avanzar sobre el tema. Ya les pasé la imagen. Justicia o dominación. ¿Por qué creen que la ley es justicia o dominación? Eso es lo que vamos a comentar hoy. El título del podcast de hoy es La ley, justicia o dominación. La ley es un sistema oficial impuesto por una autoridad para hacer cumplir ciertas normas, ciertos reglamentos. Se supone que la ley está diseñada para buscar el bien común y para evitar la injusticia. La ley la podemos asociar con la razón porque se supone que que las leyes actúan de acuerdo a la razón, de acuerdo al bienestar de la mayoría. Sin embargo, en este podcast vamos a discutir por qué no siempre esto no es así, cómo pueden existir contradicciones entre la ley y la justicia. La ley debería ser justa, pero ocurre que a veces no, la ley no es justa. En el caso de Venezuela, el tema es muy álgido para nosotros porque en los últimos años hemos observado cómo de forma exagerada y reiterativa la ley es transgredida. Inclusive observamos que se emiten decretos de leyes que favorecen ciertos sectores de la población y desfavorecen a otros. Hemos llegado a percibir que esos decretos de leyes desfavorecen más bien a la mayoría. También hemos notado que las leyes se cumplen para unos y para otros no. ¿Qué ejemplo tenemos de cómo las leyes han sido injustas de Venezuela? A ver, ¿qué se les viene a la mente? Los temas filosóficos. Si están de acuerdo que es un tema álgido para nosotros, para los venezolanos, esto de la ley y la justicia. Muchas veces sentimos lo que les venía comentando, pues que la ley no es justa. Lo que es contradictorio, pues, porque la ley fue diseñada para buscar la justicia. No hay instituciones que respondan a nuestras demandas, hay mucha impunidad, no se están cumpliendo los castigos para las personas que transgreden las leyes, sobre todo cuando son políticos. El caso de la LOGNA es un ejemplo, que es la ley de protección al menor. Resulta que eso ha provocado que los niños, ha provocado una tendencia permisiva hacia los menores de edad, y los menores de edad se cree que pueden hacer cualquier cosa y que nos pueden demandar a los mayores por tratarlos de poner en cintura, por decirlo de manera coloquial. El problema es que en Venezuela no existe Estado de Derecho, hay corrupción,
no se cumplen las leyes, que es lo que estoy leyendo aquí en el chat. Hay muchos casos de injusticia en los últimos 20 años. Pasa, dice Luisa, que si la ley es justa, pero en Venezuela actualmente es verduga por la falta de Estado de Derechos al ciudadano, que es lo que está comentando Irving también. Están en orfandad las leyes, prácticamente no existe. Este es un tema que tiene que ver mucho con el contexto aquí venezolano. Por eso se convierte en una polémica cuando nosotros relacionamos las leyes con la moral. Resulta que debemos acotar las leyes del Estado, pero también notamos que hay personas que transgreden las leyes para su beneficio personal y no ocurre nada. Deberíamos aprender a comportarnos sin necesidad de las leyes, es decir, sin necesidad del castigo. Eso es el deber ser, eso es lo que promete una sociedad anárquica, utópica, que nos comportemos de acuerdo al bien común, sin necesidad de que hayan leyes, sin necesidad de que haya castigo. Es lo que debería ser, sin embargo, no es lo que ocurre en nuestra sociedad. En filosofía hay varias posturas que han comentado eso, pues. Varios filósofos, no todos, no los filósofos racionalistas, más que todos los existencialistas, han propuesto que no deberían existir las leyes porque los hombres virtuosos actuamos en beneficio nuestro sin necesidad de transgredir a otro. La moralidad lamentablemente está al margen de las leyes. No siempre están, a veces están al margen y a veces están juntas, pero no necesariamente es lo mismo ni trabajan en conjunto. Muchas veces vemos difícil la decisión si acatar las leyes o aprovechar una oportunidad que nos beneficia. A veces creemos que aprovechando una oportunidad que nos beneficia no le hacemos daño a nadie y no nos importa transgredir las leyes. Podemos caer en la tentación de transgredir las leyes porque como sabemos que hay impunidad, bueno, lo hacemos nosotros también. Creemos que no le hacemos daño a nadie, pero en realidad hay problemas más complejos, como una persona que vende un producto a un sobreprecio muy alto. Dicen, bueno, yo me estoy beneficiando yo y otra persona se está beneficiando porque está aprovechando el producto, pero en realidad está provocando un problema más complejo a nivel social. Caemos en los mismos juegos. El caso nuestro es muy grave porque es vivir en la ley de la selva, la ley del más fuerte, dice Irving. Es correcto, es correcto. Por eso es bueno que en este podcast filosofemos juntos en cuanto a este tema que venimos conversando. Sobre la moralidad y la ley, como hemos observado que la moralidad está al margen de la ley, en estos casos parecen contradictorias. Nuestra moralidad queda en entredicho a veces cuando tomamos decisiones que creemos que nos van a beneficiar. Y ahora, filosofemos juntos. El debate de ideas. Compartiremos nuestros puntos de vista sobre el tema del día. En el podcast de filosofía, con la doctora @idimalifred. Yo tengo una pregunta para ustedes en este podcast para que filosofemos juntos y continuemos este debate que ya comenzamos. ¿Crees que el Estado es el único responsable de la corrupción? La corrupción, no solamente en Venezuela, la corrupción está en muchos países del mundo y en Latinoamérica. ¿Es responsabilidad? Obvio que no, dice la gente. Por supuesto que no. Puede parecer exagerado, pero el ejemplo del gobernante es muy importante. Estoy de acuerdo, Irving, aunque no es el único responsable y todos estamos de acuerdo
es el principal responsable. Nuestro líder debería dar el ejemplo. Y lamentablemente nosotros no es que nos vamos a justificar, todos somos responsables. Pero si el líder falla, es más probable que caiga el efecto dominó. Se forma una cadena. El líder es el que tiene que dar el ejemplo. Y de allí parte ese problema que es multifactorial. El Estado debe garantizar las condiciones para que los individuos puedan desarrollar una moral positiva, una moral para beneficio de todos. Estamos de acuerdo en eso. Creemos que no somos corruptos, que la corrupción, bueno, no todo el mundo comete actos de corrupción, pero yo creo que ya sea en mayor o en menor medida, sí lo hacemos. Cuando nosotros nos coleamos, cuando alguien nos da la cola, en una cola, valga la redundancia, cuando alguien nos permite ocupar un lugar en una cola sin que nosotros hayamos llegado temprano, eso es corrupción. Cuando tenemos un amigo en una farmacia que nos proporciona las medicinas recién llegan y nosotros se las compramos al precio regulado y después las vendemos a un sobreprecio, eso es corrupción. Pero ahí están los corruptos políticos que cada vez son más avaros y parece que no están conformes con el dinero que tienen. Y eso también ocurre en la población. La persona hay individuos que quieren más y más, y eso va ensanchando, va agrandando el problema de corrupción y el problema de las diferencias extrambóticas de clases sociales que estamos observando. Las clases sociales siempre van a existir. Lo horrible, como dice Belkisa, lo horrible es que esas diferencias sean tan astronómicas. No es posible que unas personas tengan 5 casas mientras otras no tengan ni una. Es horrible lo que está pasando. Y vemos como algunas personas parece que están engordando de tanta avaricia, de tanto consumir y sin importar lo que le pasa a la mayoría. ¿Viste? Sí, ¿verdad, Lorena? Es que yo sé que eso pasa en todas partes del mundo, en muchas partes del mundo, no en todas, en muchas. Aquí está Lorena dando ejemplos que eso pasa también en España. El Estado de alguna manera nos representa y pues si es lo peor, ustedes me dirán. Es que también dicen que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Eso a nosotros los venezolanos nos ha tocado mucho reflexionarnos, autoevaluarnos, autocriticarnos. Pero aquí es descarado, le dicen a Lorena. Aquí es descarado. A nadie le importa. No hay justicia. La ley, en estos casos, no está logrando su objetivo principal, su finalidad, la justicia. Queda claro que aunque exista la ley, no necesariamente la ética y la moral van de la mano a la ley. A diferencia de nuestro código ético personal, la ley debería ser inalienable. La ley está en la Constitución, en los reglamentos, está escrita en gacetas. La ley es fija. Aunque no se cumpla, ya está allí. No es modificable. No es como nuestra ética o nuestra moral, que se pueden modificar de acuerdo a las circunstancias. No debería ser, pero ocurre que se puede transformar porque nosotros crecemos y podemos transformar nuestro código de ética. Puede ser para bien. Puede ser para bien que lo transformemos. A medida que aprendemos, a medida que crecemos, a medida que entendemos ciertas flexibilidades o entendamos lo opuesto, pues, que no hay que ser flexibles en ciertos aspectos. La diferencia de la moral con la ley es que la justicia es ejercida la ley es ejercida por una autoridad. Se supone que la ley es justicia que le ejerce una autoridad sobre personas como nosotros que estamos en un rango inferior. La ley es la norma
convertida por los organismos oficiales en algo fijo, algo público. Debería ser coherente con las normativas más específicas. Por ejemplo, una normativa estatal no puede o no debe ser contradictoria con respecto a la Constitución Nacional. Eso es otro caso que podríamos comentar, o tal vez un abogado nos podría comentar de manera más profunda, cómo a veces entre reglamentos hay contrariedades. La ley debe ser siempre coherente. Unas normativas de instituciones o de regiones no debe ser contradictoria con la Constitución de la República, por ejemplo. Los organismos oficiales de un país están obligados a promulgar la ley y a darla a conocer, a divulgarla, porque el desconocimiento de la misma no te exime de responsabilidad. Por eso la ley debe divulgarse siempre y los organismos oficiales están obligados, tienen el deber de divulgar la ley. Por eso es que existe lo que llamamos gaceta, para divulgar la ley. Dice Abdulmal, la justicia en lo más básico. Los mismos que aplican la ley la violan desde lo más bajo. Por ejemplo, los policías, los bomberos en la bomba. Exactamente. Tienes toda la razón, Abdulmal. En filosofía se distingue la ley particular de la ley natural. La ley particular son las leyes de una comunidad, de un estado, y las leyes naturales son las que son universales, inevitables, como las leyes de la física, las leyes de las ciencias naturales. Eso es muy comentado en la filosofía. La ley natural está muchas veces asociada con la religión, con la fe en Dios. La ley natural para los creyentes, para los filósofos que fueron creyentes de Dios, la ley natural es la ley ejercida por la autoridad suprema que es Dios. En el año 3 a.C., los estoicos fueron los primeros que hicieron mención de la ley natural. Se dieron cuenta que la naturaleza tiene un curso. Ese curso no cambia, no le importa nada, es inexorable. Las leyes de la naturaleza simplemente se cumplen y concluyen con la muerte. La muerte es el final fatal de la vida y es inevitable y forma parte por eso las leyes de la naturaleza. La ley natural, como les vengo afirmando, es inevitable, a diferencia de las otras leyes que pueden llegar a transformarse y podemos llegar a evadirlas. Al hacer uso de la razón, sabemos que no debemos dejarnos llevar por los impulsos, sino que debemos dejarnos llevar por las leyes. Hay que acatar las leyes. Por eso, como les decía desde el principio, la razón y las leyes están relacionadas. Y también los filósofos insisten en que la ley no se debe imponer por la fuerza. Los griegos creían que debíamos guiarnos por las leyes naturales para conducirnos en la vida, para convertirnos en verdaderos hombres. Lo único que vulnera la ley de la naturaleza es ser infelices. Eso lo decían los filósofos estoicos. Hablando de los filósofos de la Grecia antigua, voy a dar lugar a nuestra segunda sección del podcast de filosofía, a la que hemos llamado Filósofos Estrellas. Hoy vamos a presentar un filósofo que en otra oportunidad también lo he presentado en este podcast y que todos hemos escuchado hablar de él. Filósofos Estrellas. Consultaremos filósofos de la historia, claves en la temática del día. En el podcast de filosofía, con la doctora @ivimalifred. Hoy les traigo a Platón. Platón, este filósofo estrella
que tuvo la dicha, tuvo la oportunidad de conocer a Sócrates y conocer también a Aristóteles, porque él está en medio, nació en una temporada después de Sócrates y antes que Aristóteles. Platón, ¿por qué les traigo a Platón? Porque Platón escribió una obra muy famosa llamada La República. Así como el resto de sus obras conocidas, esta obra fue redactada en forma de diálogo, como si estuvieran conversando. Se supone que es Sócrates conversando con otros filósofos. A Platón lo tildaban de iluso, inclusive de allí a que naciera la palabra platónico, amor platónico. Ay, ese es mi amor platónico, decimos. ¿Por qué viene esa palabra? Bueno, precisamente por lo que dice Irving, que a Platón lo tildaron de iluso, de idealista, y por eso el amor platónico, es el amor como que no se consolida, el amor efímero, el amor ilusorio. Ay, sí, Elena, cuando Irving es invitado al podcast, bueno, es de lujo. Ok, Platón escribió en su libro La República sobre el Estado. Él vivía en una democracia ateniense, Platón, pero también tuvo la oportunidad de conocer las leyes en otros estados. Resulta que en Grecia era igual que como es actualmente en Estados Unidos. Las leyes son distintas en las diferentes regiones del país. En Grecia pasaba lo mismo. La ley era distinta en los diferentes lugares, en las diferentes ciudades de Grecia. Platón fue un hombre, un filósofo que tuvo la oportunidad de viajar y conoció las leyes de diferentes estados, recopiló las debilidades y fortalezas de cada una y escribió La República. Aunque su experiencia más sólida, más fortificada, era sobre Atenas porque era su ciudad natal, la ciudad donde él vivía. Él estaba muy inconforme con la democracia ateniense. Nosotros creemos que la corrupción existe solamente ahorita, no. Resulta que los filósofos 400 años antes de Cristo ya se quejaban de la tiranía, se quejaban de la corrupción, se quejaban de cómo los menos privilegiados sufrían a costillas de las ganancias de los más ricos, de los más fuertes. Todos esos filósofos creían que era necesario hacer el bien en la sociedad. Bueno, Platón no era utópico, no es que él formula una idea de la sociedad ideal, sino que él formula como la cura a las enfermedades de las sociedades. Él creía que nuestra sociedad, que su sociedad, mejor dicho, no nuestra, han pasado demasiado tiempo. Él creía que su sociedad, las sociedades de Grecia estaban enfermas. Y él presentaba a través de la República la cura, que es lo mínimo que necesitaba una sociedad, un Estado, para funcionar bien. No era utópico, no era la república ideal, era la república funcionando bien en su más mínima expresión. Obviamente se relaciona mucho con el tema de hoy, la obra de la República, porque nos presenta la propuesta de cómo debe ser la ley y cómo debía ser la ley en ese entonces. Platón hace mucha alusión a la corrupción que había en ese entonces, a la tiranía. ¿Qué decía Platón en la República? Bueno, Platón era un filósofo clasista, él creía mucho en las diferencias de clases sociales. Para él debían existir los obreros, o mejor dicho, los productores, y debían existir los guerreros y los gobernantes, que eran los filósofos, los eruditos, pues los más preparados. Cada uno en su función. El Estado que funcionaba bien era porque cada individuo era ubicado en la función que le correspondía según a su experticia, según lo que él sabía hacer. Era lo principal en lo que creía Platón.
cada quien a su sitio, cada quien a su lugar, cada quien a hacer lo que sabe hacer. En eso se debería concentrar el sistema de gobierno. La persona debía prepararse en cierto oficio y eso, de esa manera servía a la sociedad. Él apoyaba entonces la aristocracia, la aristocracia para el buen funcionamiento del Estado. ¿Qué opinan de esto? ¿No sabían que Platón era clasista? A ver, dice Irving, ese es un gran problema, mirar para todos lados, entrar la cabeza como el avestruz, negar que el elefante está en la sala de lo que estés tocando. Del Platón rescato el mito de la caverna. Ay, Belkisa, tú te perdiste el mito de la caverna que tuvimos aquí en el podcast de filosofía. El mito de la caverna, cuando se supone dentro de la república que está una persona mirando dentro de una cueva, mirando las sombras de las personas que están afuera, y cree que el mundo solamente es lo que él puede ver en la caverna. Y cuando sale, bueno, se lleva una sorpresa bastante grande. Muchas enseñanzas nos traen a colación de la caverna, como la realidad es lo que vemos. No existen una sola realidad, existe la realidad de lo que vemos, de lo que, cómo lo interpretamos. Aquí hace falta personas más valientes que defiendan y le den una buena sacudida a esos gobernantes y recuperemos a Venezuela y se respeten las leyes. Definitivamente, eso hace falta. Entonces la República es un buen, por eso se los quise traer en la sección Filósofos Estrellas, porque es un ejemplo de cómo debe funcionar el Estado, debe funcionar bien el Estado. El poder no debe estar concentrado en una persona, decía Platón. Debe estar concentrado en varias personas, cada una con su función. No puede haber un solo gobernante, sino una convención de gobernantes y todos preparados en distintas áreas, uno para la economía, uno para la parte educativa, otro para la parte de justicia precisamente, de las leyes y así sucesivamente, pero todos decidiendo en conjunto cómo y cada uno desde su experticia cómo va a funcionar la sociedad. Eso lo decía Platón en su obra. Cada zapatero a su zapato. Ajá, exactamente. Eso era lo que decía Platón. Bueno, voy a dar lugar a otra sección de este podcast que a todos nos encanta. Nuestro insólito universo. Nuestro insólito universo. La nueva sección del podcast de filosofía. Basada en el programa radial de Rafael Silva. Sumérgete en el mundo de lo desconocido. Lo mítico e inexplicable. Porque en el podcast de filosofía, la realidad supera la ficción.
Nuestro insólito universo. La nueva sección del podcast de filosofía, basada en el programa radial de Rafael Silva. Sumérgete en el mundo de lo desconocido, lo mítico e inexplicable. Porque en el podcast de filosofía, la realidad supera a la ficción. Con @Idi Malifred. En esta sección de hoy vengo a contarles una anécdota de una chica llamada Sarker. Ella cuenta que cuando era una adolescente iba a casa de su abuela. Dice así: mi primo y yo íbamos a menudo en bicicleta a cenar a un restaurante de comida china rico y muy barato que quedaba cerquita de que su abuela. Cuando estaba que su abuela, su primo y ella, el primo y ella se ponían de acuerdo y se iban en bicicleta a cenar. Su abuela siempre estaba de acuerdo de que cenaran allí, en ese restaurante chino. Un día que estaban dispuestos a dirigirse a ese restaurante como lo hacían con cierta frecuencia, la abuela les dijo que tenía un mal presentimiento. A pesar de eso, los chicos no le creían y querían ir, deseaban en realidad ir al restaurante. Intentaron a convencer a la abuela de ir, de que estuviese tranquila. La abuela insistía que tenía un presentimiento. Revisaron las noticias por si había pasado algo en la localidad. No había accidentes, no había disturbios, no había crímenes en la zona. No había nada que indicase que pudiesen correr un peligro. La abuela insistió tanto y tanto y tanto que no se dirigieran al restaurante, que ellos, para no molestarla, decidieron quedarse y a regañadientes se quedaron en la casa viendo televisión y cenando comida casera para evitar darle el disgusto a la abuela. Como estaban cenando, viendo la televisión, en lugar de salir, para su sorpresa, pasaron en las noticias una novedad, la última noticia. Había ocurrido una explosión en el restaurante a donde ellos asistían. Una gran explosión de gas. El local quedó arrasado. Y como era un local pequeño, la explosión quedó encerrada. Y todos los que estaban adentro, que estaban dentro del local, murieron. No se sabe hasta el sol de hoy cómo fue la sensación que tuvo la señora, la abuela, pero le salvó la vida a Sarker y a su primo. ¿Han tenido presentimientos parecidos? Ajá, como un día que Lorena no quería ir a una entrevista porque tenía una mala sensación. Pero fuiste y acabaste en juicio, Lorena. Uy, qué horrible. Denunciada y todo. Los presentimientos existen. Yo creo que sí. ¿Ustedes creen los presentimientos? Premoniciones le llaman, ¿verdad, Liz? Liz sí cree. A Lorena la acusaron de robo, fíjate, y Lorena no quería ir. Lorena tenía el presentimiento. Irving sí cree. Arias dice: un día mi ex no me respondía, así que fuiste a su casa. A ver, ¿qué dice Arias? Estaba en la calle. Se sobreestimó por falta de pruebas o como se diga, pero pasaste el mal rato, ¿verdad, Lorena? No se le dio curso a esa denuncia, pero igual pasaste el mal rato que te lo hubieses ahorrado si hubieses obedecido a tu presentimiento. O sea, sí, Algunos como Kit Variedades creen que son señales de Dios, los presentimientos. Las personas creyentes le atribuimos a Dios esas señales.
esos malos presagios. Dime, Lore. A ver, te cuento. A ver, la denuncia sí que se hizo, ¿vale? Voy a contar yo la historia aquí. Me voy a meter en el Cuenta, podcast. Aquí, a ver. cuenta, tranquila. Vale, yo ese día tenía una entrevista de trabajo, ¿vale? Pero no tenía ninguna ganas de ir, ¿vale? Ninguna. Me levanté que no quería ir. Pero fui porque, claro, era una entrevista de trabajo, necesito encontrar trabajo y fui. Entré, me senté y no dio tiempo a nada que vino otra persona a golpear la puerta, ¿vale? El entrevistador la abrió y el chico se puso agresivo con el entrevistador, porque era el novio de una ex trabajadora de la empresa que le debían 3 meses de sueldo. Le fue a agredir físicamente, cogió un cuchillo que había ahí de comer, de estos de que usan los niños, o sea, no pasa nada. Con ese cuchillo no vas a cortar nada, pero bueno, le rajó la camiseta al entrevistador, el entrevistador se fue corriendo y me dejaron a mí, yo ahí sentada quieta sin hacer nada, ¿sabes? Yo ahí como que, vale, muy bien. Vi el cuchillo en el suelo, tuve el impulso de cogerlo, pero suerte que no lo toqué, suerte que no lo toqué. Y yo me esperé, habían 2 abogadas ahí de la empresa en la estancia de al lado. Y yo le pregunté, ¿qué hago? ¿Se ha ido corriendo? ¿Yo qué hago? ¿Me voy? ¿Me espero? ¿Qué hago? Me dijo, vete y ya te llamaremos. Yo me voy y a la mañana siguiente, bueno, primero me llama la abogada y me dice, no, que hemos denunciado al agresor, que no sé qué, que es posible que te llamen los Mossos, que los Mossos son la policía judicial aquí, ¿vale? Los que tienen poder. Me llaman por la mañana los Mossos y me dicen que vaya. Y yo, vale, yo voy. Pero yo pensaba que iba como testigo, o sea... Yo voy toda tranquila, bueno, sé que tengo que ir obligatorio, ¿no? Pero toda tranquila, como testigo. Voy ahí y me dicen, no, que estás acusada. Yo, ¿cómo? Acusada de robo. ¡Qué horror! Que había un sobre ahí con 1.000 euros encima de la mesa y que ha desaparecido. Y como tú estabas allí, pues tú también estás acusada. Yo flipando, o sea, flipando de la vida. Yo ya voy a tener antecedentes penales, que yo no he hecho nada, no sé qué. Y yo rayada. Sí, yo inocente de la vida, ¿sabes? ¿Yo qué he hecho? Y me trajeron una abogada de oficio, muy guapa la chica, ¿vale? Aún la tengo en el WhatsApp. Me trajeron una abogada de oficio, la chica flipando, o sea, sorprendidísima de la vida. También ya tenía otros clientes con problemas con esta empresa y tal, y me dijo, mira, te dan la opción de declarar y de no declarar, ¿vale? Tú no declares. Tú dices que no quieres declarar y no declaras. Y yo, pues si lo dices tú, ¿vale? No declaro. Y no declaré, ¿vale? Y tardaron como 2-3 meses que me mandó un WhatsApp la abogada y me dice, oye, tú no declaraste, ¿no? Yo no. Y dice, vale, se ha desestimado el caso por falta de pruebas y ya está, punto. Pero pasé unos malos meses pensando yo que iba a tener ahí archivo judicial y que iba a tener antecedentes y que, ¡buah! Uy, Dios, qué susto, qué mal rato. Y digo, ya no me va a contratar ni Dios. No, y qué fuerte, bueno. Gracias, Lorena, por compartirnos tu experiencia. De nada. Empezamos hablando del presagio, fíjate. Cada quien tiene, y yo creo que si le preguntamos a cada quien me pudiese comentar, o por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, nuestra experiencia con los malos presentimientos. Cuando tenemos un presentimiento, un mal presentimiento, lo ignoramos y como que por no creer en nosotros mismos nos ocurren cosas. Hemos llegado al final del podcast de filosofía.
Gracias a todos por estar. Vamos a proceder a la votación. La próxima semana o el próximo podcast, que dentro de 2 semanas, vamos a conversar sobre el deber o querer. Esa dicotomía inevitable que nos persigue a todos, no solamente en un momento de nuestras vidas, en varios momentos de la vida. Deber o querer. Es el tema del podcast dentro de 2 semanas. Y la propuesta que tengo para la próxima semana, a Elena le pasa muy seguido. Gracias, Arias. Gracias, Rosanita. La razón, luz que ilumina nuestras vidas, es la primera propuesta para el podcast dentro de 3 semanas. Creo que ya quedaría para enero este podcast. Y la segunda propuesta es sobre filosofía de la ciencia. ¿Cuál es el origen de los descubrimientos? ¿De dónde provienen los descubrimientos en nuestra mente, los descubrimientos científicos? ¿Qué dice la filosofía? ¿Cuál es el origen de los descubrimientos? Gracias a ti, Irving. Entonces, pulgares arriba para el tema que más les guste. La razón o el origen de los descubrimientos. La imagen que tenga más pulgares es el título que gana para dentro de 2 podcasts. Van empatados 1-1. Ah, bueno, cute, variedades. Si te gusta la filosofía de la ciencia, ya sabes por el tema que vas a votar. Los invito a leer a Cervantes Ciencias, donde un equipo, la mayoría de doctores, la mayoría de profesionales, escribimos para ustedes sobre diversos temas científicos, ciencias puras. Yo les colaboro en la sección de filosofía de la ciencia sobre las criptomonedas y sobre distintos temas. Consulten Cervantes Ciencias en el blog de Cervantes. La razón, luz que ilumina nuestras vidas, va ganando por 3. Y creo que ese va a ser el tema dentro de 2 semanas. Filosofía de la ciencia no tiene tantas preferencias como la razón. Sin embargo, le voy a dar una segunda oportunidad al origen de los descubrimientos. Lo voy a volver a proponer en un próximo podcast. Ahora estaban empatados, Irving, pero nuevamente desempataron. La razón otra vez toma la delantera con 4, otra vez empatados. Esto parece una carrera de caballo. No, la razón. Lleva 6, la razón. Arias sigue viendo 5-5. Gracias a ti, Odalis, gracias por estar. Gracias a Dulmat, Arias, Belkisa, Elena, Irving, Cute Variedades, Liz Fernández, Lorena, Odalis, Rosanita y Luisa. Los espero para el próximo podcast de filosofía, donde estaremos hablando del deber o querer.